definitivamente conocer a Dios nos da una perspectiva diferente, como lo cantábamos ahorita, lo escuchábamos. Eh, el porvenir tiene otro significado, también desde la perspectiva de como una comunidad alterna. Y eso es muy interesante porque como comunidad alterna, porque no nos establecemos a lo que dice el, la sociedad, ¿no? Una sociedad tan egoísta o tan eh, influenciada por el consumismo, por el rápido, por el ahorita, y lo vemos en este libro. La diferencia entre varios movimientos de contracultura siempre está marcada o siempre está definida por los cambios que hacen en las personas. O sea, un movimiento contracultura es contracultura cuando las personas cambian, cuando las personas, entonces tenemos una perspectiva diferente de enfrentar las circunstancias o las vicisitudes que a veces vienen hacia nosotros. No podemos evitar que haya complicaciones en la vida, pero los movimientos contra cultura, como en este caso, este libro que estamos presentando el día de hoy, nos van a ayudar a marcar una pauta diferente de amor en lugar de egoísmo, por ejemplo, algo que decía el libro, para aquel que tiene hambre y sed de justicia. Entonces, quiero iniciar en esta parte presentándoles a nuestros panelistas y a nuestro moderador, y y denme un segundo que se me bloquee mi tablet. Y yo creo que por los nervios no me reconocía mi huella. Entonces, tenemos a nuestro moderador, nuestro hermano Isaac Becerril, de Iglesia Kairos. Adelante, por favor. Eh, También tenemos, como panelistas, tenemos a varios pastores. La verdad es que siempre es un grato escuchar o desde otras perspectivas el mismo tema. Tenemos al pastor Iván García, del Ministerio Integrando Dios a la Familia. Adelante, por favor, pastor. Pastor José Luis Carmona, de Iglesia Casa de Pan, Vive Diferente. Adelante, pastor, por favor. El pastor Fernando Pérez, de Iglesia Cairo. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Una vez más, sean bienvenidos. Qué privilegio, el pastor Fernando ya lo decía al inicio de este tiempo. Qué honor y qué orgullo poder estar esta tarde presentando este material que el pastor Raúl de la O presenta en este tiempo, en este momento. Sean bienvenidos también en las redes sociales. Qué gusto que podamos estar todos aquí presentes. Sean bienvenidos los que estamos aquí presencialmente en este salón. Y pues bueno, para no quitar más tiempo a este evento, a esta presentación de este libro, quiero darle la bienvenida a los pastores. Pastores, qué honor, qué placer poder compartir esta mesa con ustedes. Y me gustaría leer textualmente, citar textualmente lo que el pastor Iván, quien fue el que escribió el prólogo para este libro, estas palabras. Y de aquí poder comenzar con el debate, con las ideas, con desmenuzar lo que el pastor Raúl quiso hablar a través de este libro y lo que Dios habló a su corazón. Y comienza con algunas líneas el pastor Iván y nos dice: el reino al revés no somete a los hombres, los libera, no los deja caídos, sino que los levanta, no los minimiza, los empodera. Un ejemplo de ese reino es Raúl de la O, ciudadano del reino.
doctor en Ministerio de Consejería Cristiana, máster en Psicología y Salud, licenciado en Educación Teológica, licenciado en Biología, pastor y maestro, diácono de la palabra. Un hombre que brilla con una luz que es propia, que no es propia, sino el reflejo de la obra divina de Dios en un niño que nació con hipoxia cerebral, clínicamente muerto, desechado por la sociedad de su tiempo, rechazado de muchas formas, pero que aprendió y ahora nos enseña cómo se vive en el reino al revés, en pinceladas. Y qué impactante descripción lo que el pastor Iván nos habla a través de estas líneas en su prólogo. Y para entrar en materia, me gustaría preguntarles, ¿quién es Raúl de la O. Katana? Es decir, ¿cómo describirían su persona, cómo describirían la personalidad del autor? Pastor Iván, por favor. Muy buenas tardes a todos, sobre todo al pastor Raúl, sé que nos escucha. Describir al pastor Raúl es todo un reto. El pastor es, en esencia, un diácono de la palabra, un servidor de la palabra, entre muchas otras estudios y actividades que él desarrolla. Él nació en 1958 en una pequeña población del bellísimo estado de Veracruz, en México. Pero nació en desventaja, en una sociedad en donde se rechaza a las personas por su condición, en una sociedad difícil para su tiempo. Como lo mencionaba nuestro moderador, nació con hipoxia cerebral y clínicamente muerto. Y para la sociedad de su tiempo esto era pues un motivo de rechazo, de desventaja. Yo me atreví a escribirlo en el prólogo cuando él me lo contó. Y quiero resaltar algunos aspectos de eso. Nació en una sociedad en donde a los débiles, a los enfermos, a los diferentes, es una sociedad que no los odia, no los mira, incluso los rechaza y les quita toda oportunidad de sobresalir. Una sociedad que solamente mide bajo la escala de valores que pues, se producen en su tiempo. Y es una sociedad dura, cruel, que escrutina muchas veces con la lente del rechazo a todas aquellas personas que considera diferentes, ya sea por sus capacidades, ya sea porque son pobres, porque son mujeres, porque son menores de edad y por muchos, muchos otros paradigmas. Este es el caso del pastor Raúl. Cuando él era un adolescente, tenía un sueño. ¿Y cuál era el sueño del pastor Raúl? Un día poder escribir en un pizarrón. Ese era su sueño, poder escribir en un pizarrón. Pero lamentablemente por su incapacidad motriz, él consideraba que esto sería imposible a lo largo de su vida. Pero nunca imaginó Raúl que un día podría escribir un libro tan hermoso, un libro tan edificante, que cambiaría tantas vidas como es este libro, que es El Reino al Revés, y describirlo en pinceladas. ¿Por qué? Porque descubriría y describiría con su vida. Él es un ejemplo de cómo funciona este reino, en donde los valores humanos se invierten y se subvierten con una escala de valores diferente, con una regla diferente. En esos años, Raúl, sabemos que nunca había escuchado la declaración del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 20, donde dice, y aquel pues que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder
que actúa en nosotros. Él nunca había oído eso, pero años después, él se encontraría cara a cara con ese poder transformador de Dios que actúa en nosotros y lograría entenderlo para poderlo explicar de una manera magistral, como él lo explica. Un reino que funciona al revés. Para entender y explicar este reino, hay que vivirlo en carne propia. Y Raúl de la O lo puso en práctica en esta nueva cultura, mirando a los invisibles, acercándose a los rechazados, dando la vida por los débiles, ofrendándose a sí mismo. Por eso, en 1997, Raúl fundó un noble programa en esta gran ciudad de México que se llamó el programa Niños de la Calle, porque él pudo darle un hogar, porque se ocupó de los olvidados, procuró un hogar para los que no tenían un hogar y nombró por su nombre a muchos chicos anónimos y le mostró a la sociedad, a la autoridad mexicana y a la iglesia, por supuesto, que en el reino al revés es creer en el amor, es volverse niño y servir a los demás. Raúl nos explica en este libro que todas las personas somos iguales y en este reino todas las personas se ayudan. Y lo pudo experimentar. En 1991, en un municipio con mucha problemática que es Ecatepec de Morelos, quiero que sepan que es uno de los municipios más complicados y peligrosos que hay en toda esta urbe mexicana. Y Raúl reunió un grupo de familias colapsadas, al borde de la ruptura, en condiciones de desintegración, y les mostró un reino que camina como un reloj que va en reversa, que va en contrasentido, que se opone a las normas tradicionales, pero que puede poner orden en medio del desorden, y les enseñó cómo desaprender todos los valores que habían aprendido, es decir, los valores de la sociedad, y les enseñó nuevos valores, los valores del reino. Y así nació Dios integrando a la familia. Hoy en este momento y en este lugar hay varios representantes de esas familias en colapso. Aquí están presentes para mostrar que verdaderamente el reino de Dios es contracultura y que Dios, como dice aquí, es padre de huérfanos, es defensor de viudas y hace habitar en familia a los desamparados y a los desintegrados. Aquí nos acompaña como testimonio de esa vida y de un reino que sí funciona, el señor Héctor Lozano, que llegó en ese tiempo. Aquí está Gabriel Barrón, cuya familia estaba en la misma condición. Aquí está Omar Hernández y muchos otros. Aquí está Nachito cuyos padres empezaron en ese tiempo a entender cómo funciona un reino que es contracultura. Raúl de la O entiende y explica de manera sencilla, hermanos, pero muy profunda, magistralmente, cómo es este reino de Dios. Porque dignifica. El reino de Dios es al revés porque voltea la vida, porque dignifica a los desechados, a los devaluados. Es solidario con los pobres, rompe paradigmas, es universal, es humano y es divino. Y lo mejor de todo, hermanos, gente que nos escucha en las redes sociales, personas que nos escuchan en Europa, en cualquier otro lado, lo mejor es que es un reino alcanzado. Se puede ver, se puede sentir, empodera, potencializa al débil, sobrepasa las capacidades del mundo natural y supera la naturaleza con lo sobrenatural de Dios en las nuevas vidas. Entonces se puede ver y se puede sentir aquí y ahora. Mucha gente se pregunta dónde está ese reino y cómo funciona. Bueno, podemos, como esta primera intervención, decir que está aquí, está ahora y funciona al revés.
de lo que la sociedad nos dice. Eso es lo que nos enseña Raúl. Muchas gracias, pastor. Sin duda, estamos escuchando y están saliendo palabras como contracultura, como sociedad, como amor, como cuidado al prójimo. Y creo que son palabras que describen perfectamente la forma de ser y la personalidad del pastor Raúl de la O. Y pastor José Luis, me gustaría hacerle una pregunta, o más bien invitarlo a que nos pudiera compartir alguna vivencia, alguna experiencia que haya tenido con el pastor Raúl, que nos pudiera compartir a cada uno de nosotros. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Isaac. Y bueno, en relación a esta pregunta, yo conocí al autor de este libro, El Reino al Revés, hace 31 años. Fue mi primer profesor que tuve en el contexto de la educación cristiana en el Seminario Teológico Ana Sanders. Y recuerdo muy bien que la materia que él nos impartió en esa ocasión fue hermenéutica contextual. Y para mí fue un impacto muy profundo verlo ahí. Como bien y el pastor Iván lo ha descrito, con capacidades distintas, con limitaciones en cuanto a la motricidad, pero con una capacidad cognitiva, intelectual, sumamente extraordinaria, extraordinaria. Era un hombre que de memoria tenía todos los temas y todas las herramientas necesarias para la exposición de la palabra. Él, juntamente con otros, en ese tiempo, marcó mi vida para poder prepararme teológicamente. Y uno de los recuerdos que tengo muy vívidos fue, después de algunos años de estar en sus clases, llegamos a la materia de exégesis avanzada del Nuevo Testamento. Y entonces, como él todo lo tenía aquí en su mente, listo para poderlo expresar y explicar, él de alguna manera esperaba que los alumnos viniéramos con la misma preparación, que los alumnos conociéramos el texto, conociéramos cada uno de los aspectos, y yo pude ver en algunos momentos cómo su frustración salió a reducir. Y él nos decía, si yo que tengo limitaciones, he podido aprender, he podido interpretar, he podido usar las herramientas para una exégesis adecuada del Nuevo Testamento, ustedes, ¿por qué no? Ustedes tienen lo suficiente y lo necesario para poder hacer lo mismo y más de lo que yo estoy realizando. Él fue un ejemplo vívido de lo que es una persona que depende de Dios. Su capacidad venía de Dios y era algo que nosotros necesitábamos. Así como muchos veían sus limitaciones, nosotros como alumnos vimos lo extraordinario en él, sus capacidades. Y en este libro, él plasma de una manera muy clara y muy profunda, porque son reflexiones, pero quiero decir que esa palabra como que se ha desvalorizado en este tiempo. A veces decimos, vamos a tener una reflexión y es como un mensaje corto, es como algo superficial, pero la verdad que la reflexión que encontramos en estas páginas del Reino al Revés no es de esa naturaleza. Una reflexión es un proceso cognitivo que va más allá de lo que enseña Piaget, de lo que enseñan los grandes maestros de la educación. Bloom, que hace una taxonomía, dice que una reflexión va más allá de lo cognitivo, está por encima de todo eso. Y hoy nosotros, desgraciadamente, vemos a una generación que no le gusta la erudición, el estudio, el trabajo, la investigación. Y fue algo que nosotros aprendimos de Raúl Armando de la O. Catán. Aprendimos
a dedicar tiempo, dinero y esfuerzo en la preparación teológica, que a lo mejor hoy está muy desvalorizada por malos ejemplos, pero que es muy importante para llevarnos a una reflexión adecuada, sincera y verdadera del texto bíblico. Y lo que Raúl expone aquí es precisamente una reflexión con toda, con toda prontitud para las necesidades, con toda profundidad de acuerdo a la exégesis y con toda pertinencia para el mundo en el que hoy vivimos. Entonces, si alguien fue un modelo de lo que debe de ser un estudioso de la palabra, un intérprete de la palabra, es Raúl, es el autor de este libro. Y aquí está condensado y expresado de una manera muy sencilla, pero muy profunda, esa reflexión que él ha tenido durante muchos años en la palabra de Dios. Yo les invito a que lo lean despacio, con calma, atesorando cada una de las oraciones, porque hay un contenido muy edificante que necesita esta generación y que nos pueda animar a seguir creyendo que hoy la iglesia necesita maestros, siervos de la palabra, fue un término que utilizó el pastor Iván que me gusta mucho. Necesita siervos comprometidos con el mensaje de la palabra, no solo con la experiencia, porque también Raúl la tiene, pero primeramente alguien comprometido con el quehacer serio de la interpretación bíblica. Cuando yo lo vi a él graduado de diferentes grados, para mí fue una motivación. Y esa fue una de las razones, primeramente por el llamado de Dios, pero al ver a personas como él, también fui motivado para estudiar y graduar en distintos grados en educación teológica. Así es de que eso es algo que puedo compartir, Isaac. Gracias. Muchas gracias, pastor. Y bueno, podemos ver a través de estas dos intervenciones cómo la vida del pastor Raúl, cómo lo que él aportaba a sus alumnos, lo que él aportó a una comunidad en aquel momento, ha trascendido y hasta el día de hoy sigue vigente y sigue fuerte en la actualidad y sobre todo implantando y implementando el reino, que es el tema principal de este libro, de esta reedición que ya ha sucedido. Pastor Fernando, una vez que ya hemos escuchado un poco de lo que el pastor Iván nos comparte a través del prólogo y de esas vivencias y de esa capacidad de poder llevarte como alumno, como persona, en el caso del pastor José Luis. ¿Tú cómo ves, pastor Fernando, de acuerdo a lo que nos acaban de platicar, cuál es la relación entre el título del libro y el autor, del pastor Raúl de la O? Vale, pues la realidad es que el título del libro es muy Raúl. O sea, es muy Raúl, te vuela la cabeza a veces y dices, ¿cómo puede ser él así? ¿No? La realidad es que el reino al revés es una realidad, es disruptivo, rompe esquemas, te vuela el seso y hace una reflexión bastante interesante y bastante importante de cómo las cosas pueden ser totalmente diferentes. Raúl, cuando lo conocí por primera vez, solo me profetizó y yo sabía que era un profeta del que si no querías que supieran tu vida, te escondieras si no fueras eso. Eso es lo que yo sabía cuando era joven, ¿no? Ahí viene Raúl y todos escóndanse los que traigan pecado, porque algo va a pasar, ¿no? O si no quieres comprometerte con Dios, ni te acerques, ¿no? Entonces, así lo conocí yo cuando estaba estudiando en el seminario y a él lo invitaron y después en algunos otros eventos, pero después cuando ya volvimos a tomar, pero ya como pastores, esta conexión con él, fue muy interesante porque bien lo que decían, me di cuenta que es muy transparente y es claro en que quiere
ir sobre los débiles, sobre aquellos que no tienen oportunidad, ¿no? No hay duda de que quiere trabajar con ellos, quiere cambiar las cosas. No le gusta lo jerárquico, ¿no? La meritocracia la odia, es una palabra que odia la meritocracia, ¿no? Y por otro lado, la realidad es que en México somos un país de máscaras y nos gustan las máscaras, ¿no? Y tenemos la mejor lucha libre del mundo, por cierto, ¿no? Y tenemos esa mejor lucha libre del mundo, pero las máscaras no nos dejan ser auténticos y no nos dejan ser transparentes. Y algo que en lo particular, por eso aprecio el libro y por qué lo escribe, porque es lo que es y no se detiene a decir lo que piensa ni lo que dice en la escritura, es porque es transparente y porque dice las cosas como son, ¿no? A lo mejor cuando lo conoces y la primera vez que lo escuchas que lo dice así, dices, ay, Dios, es que está diciendo este hombre, ¿no? O sea, se le van a ir todos los miembros, ¿no? Porque somos muy sensibles a escuchar la verdad. Somos muy sensibles a ver a alguien transparente y alguien que te diga cómo son las cosas. Claro está que él entiende el corazón, la humanidad, y tampoco es así de que te voy a destruir, ¿no? Pero para mí ha sido ese camino súper importante, ha sido muy importante presentes, ha sido muy importante el título con lo que Raúl es. Y sin lugar a dudas está preocupado. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que cada una de estas reflexiones, como bien lo decía el pastor José Luis, son reflexiones muy profundas que hay que leer poco a poco, pero lo más importante, aplicarlas. De nada sirve leer esto si no lo aplicas, porque realmente lo que transformó y lo que nos decía el pastor Iván, lo que pudo hacer una transformación en Ecatepec y en muchas personas y la sigue haciendo ahora del otro lado del mundo, ahí en Mallorca, es que lo que dices lo vives y luchas por hacerlo y te desgastas, como decías, realmente hoy no se desgastan las generaciones, ¿no? Hoy no quieres que cueste, hoy te gusta que no cueste. Y entonces definitivamente el título y el autor tienen mucha conexión. Muchas gracias, Pastor Fernando. Y es que sin duda este contraste de la personalidad, tan fuerte de la personalidad, tan que incide en las personas del Pastor Raúl es impresionante y es muy importante, porque creo que cuando las cosas son de esa manera, de esa forma, las cosas van a suceder tiempo que deben de suceder. Es muy importante y es muy padre entender todo lo que Dios quería hacer o lo que Dios hizo a través del pastor Raúl sobre una comunidad, sobre un grupo de personas, sobre un grupo de ciudadanos que necesitaban la ayuda. Todo se hizo a través de la obediencia del pastor Raúl. ¿Y qué les parece si entramos un poquito más a desmenuzar las entrañas del libro? Y me gustaría citar textualmente lo que al finalizar el prólogo nos dice. Durante muchos años las personas se han preguntado, ¿cómo es el reino de Dios? ¿Y quién no nos hemos preguntado acerca del reino? ¿Dónde está? ¿Cómo funciona? Este reino es oculto para muchos, pero visible para todo aquel que lo entiende y lo vive, es decir, quien lo practica, como ya bien lo habían comentado los pastores. No es mágico, imaginario o fantástico. No se vive en un universo paralelo, sino que se vive aquí, en la tierra, en cualquier sociedad y con cualquier persona. Yo creo que el hablar del reino es hablar de la realidad, es hablar del hoy, del mañana, de lo que va a suceder en cada una de nuestras vidas. Y aquí quiero hacer un par de preguntas y quien guste contestarlas, vamos a dejarlo de manera abierta para que sea esto un poquito más dinámico. Hay dos preguntas que les quiero hacer. La primera es, ¿qué impacto nos deja el concepto del autor acerca del reino? Quien guste, adelante. Me deja con un entendido muy claro. El reino ya está aquí. No hay ninguna duda de que el reino ya está aquí.
pero no todos entenderán que el reino está aquí, ni todos quieren que el reino esté aquí. Hay una nostalgia en la iglesia porque el reino venga, y es esa nostalgia que en algún momento decías, un día va a vivir Dios, pero mientras pues hay que estar orando y rezando y esperándolo, ¿no? Y cuando recién estudiaba en el seminario, siempre me decían que había quien se había subido a la azotea hace 100 años y ahí se quedó en la azotea, ¿no? Y él y Cristo no regresó y el reino no vino. Y es paradójico porque el reino siempre estuvo y el reino está. Y lo que a mí me encanta del autor y lo que me encanta del libro es que hace una exposición en varias facetas, porque nosotros somos integrales. ¿Me explico? La realidad cristiana es cada día de tu vida. Y entonces, al ser cada día de tu vida importante, ves que el reino se expresa en cada lugar donde estás. Aquí se está expresando el reino. En otro lugar se está expresando el reino. En tu trabajo se expresa el reino. ¿Cómo? Y eso es, no te voy a dar no quiero platicarte todo lo que dice el libro, sino no lo vas a leer. Pero si lo lees, encontrarás cómo se vive de lunes a viernes un reino, ¿no? ¿Cómo se expresa ese reino? ¿Qué impacto tiene? Es un impacto tremendo. El concepto del reino que tiene Raúl es un concepto de algo que va a cambiar la vida. Es algo social, es algo que cambia las vidas, es algo que te hace vivir diferente, es algo que va a cambiar las colonias, como lo que decía Iván. ¿Qué cambió? ¿Qué puede cambiar Ecatepec? Lo que puede cambiar Ecatepec es que entendamos reino y que la gente viva reino. Muy bien, muchas gracias, Pastor Feri. Quiero entrar a un tema que a cada uno de nosotros nos somos parte, y es la toma de decisiones, porque cuando nosotros tomamos decisiones, va a haber repercusiones para bien, pero también para mal. Pero no sé ustedes, pastores, qué opinan, pero el libro nos deja ver dos o tres cosas muy importantes. Número uno, el no seguir tendencias, y nos habla de una contracultura y ponerla sobre una religión. ¿Qué opinan acerca de estos puntos? Sí, es una contracultura porque en los valores del reino del mundo, el reino actual, la importancia lo tienen, por ejemplo, los ricos, pero en el reino de Dios la verdadera importancia lo tienen los pobres. En esta sociedad lo que prevalece son los fuertes, pero para Dios tiene los ojos puestos en los débiles. Una sociedad que todos los días nuestras hermanas y nuestras chicas sabrán que minimiza, una sociedad que ha sido devastadora, que es violenta, particularmente con las mujeres. Las mujeres, nacer mujer en muchos países y aún en México, puede nacer en desventaja, una desventaja incomprensible, no tiene ninguna razón de ser, pero nuestras mujeres han sido violentadas, menospreciadas, han sido históricamente rechazadas, discriminadas. Una gran empresa tiene un puesto de trabajo y se presentan dos candidatos con la misma preparación, con la misma oportunidad, los dos dominan varios idiomas, son candidatos asequibles para el puesto, pero uno es hombre y uno es mujer. ¿Y a quién contrata esa empresa? Contrata al hombre. ¿Y por qué? No hay ninguna razón para esa diferencia. Y si hubiera dos vacantes y decide contratar a ambos, ¿a quién le paga más? Y son situaciones que en la escala de valor de esta sociedad sí, así funcionan, pero en el reino de Dios es al revés. El Señor vino a dignificar. Es al revés porque le da lugar a los pobres, le da lugar a los débiles, le da lugar a las mujeres. Es al revés porque es una completa, pero completa contracultura. Y no se basa en una religión, o la religión que lo mueve es el amor. Es el amor. Y es el amor lo que mueve y motiva a una sociedad para comportarse de una manera diferente. Por eso este libro
y lo que el autor nos ha querido expresar en 23 pinceladas, le llama pinceladas porque es un acercamiento profundo, pero sencillo al tema. Nos hace reflexionar en que como sociedad necesitamos entender estos valores del reino que son contracultura, en donde los últimos serán los primeros, en donde el que quiera ser el mayor tendrá que ser el que más sirve, en donde lo que cobra mucha relevancia son los infantes, son los niños. Uno recordará que en nuestras familias anteriores, un niño no podía intervenir. Tú, niño, ¿qué opinas? ¿Tú qué hablas? Tú vete, ¿no? Tú apártate, vete por allá, a ver si ya la gallina puso un huevo, ¿no? Tú no estés aquí, decían los abuelos en el pueblo, aparte moco y aparte cana. Pero un día Jesucristo dijo, porque los discípulos, pensando en ese reino, en esa cultura que tenemos todos, dice el Evangelio que un día los discípulos venían diciendo, ¿quién de nosotros será el más importante en el reino? Y Jesús nos escucha. Y de repente pone a un niño y le dice, miren, que no sea como este niño, no puede estar. Es contracultura. Raúl en 23 pinceladas nos ha mostrado cómo es ese reino, cómo se vive aquí, cómo se vive ahora, cómo dignifica, no excluye. A los hombres no los encarcela, los libera. A los que están caídos no los deja derribados, los levanta. A los que ya no tienen ninguna oportunidad se las brinda. A los desorientados les dice por dónde es el camino. A los débiles puede ser fortalecidos por ese amor que se puede vivir entre los ciudadanos del reino. Por eso es un reino contracultural. Nos pregunta Isaac, ¿qué opinamos de ello? Creo que este mundo, esta sociedad en particular, toda la humanidad, necesita comprender cómo es el reino de Dios. Y tendríamos un mundo muy, muy, muy diferente. Sí. Muchas gracias, pastor. Y para cerrar con esta pregunta, creo que es muy necesario entender cómo va a impactar esta contracultura a través de la iglesia con el mundo que está fuera o con las personas que están fuera de este círculo, ¿cómo le podemos llamar? Espiritual o cristiano. Muy bien, pues el impacto que produce vivir en el reino de Dios es lo que nuestra sociedad, nuestro mundo necesita para poder verdaderamente conocer a Dios. Cada uno viviendo en la dimensión de su reino, en los principios de su reino, mostraremos quién es Dios con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de hacer la vida en medio de este mundo. Es muy importante que nosotros podamos entender que somos parte de lo que Dios quiere hacer en medio de esta generación, que no le conoce, quiere darse a conocer por medio de la iglesia, de la comunidad de fe. Por eso es tan importante que a través de estos 23 capítulos, el pastor Raúl nos lleva a reflexionar en lo que es verdaderamente el sentido que la palabra tiene y que el mundo necesita. Que necesitan los varones, las mujeres, que necesita la familia, que necesita la sociedad. En muchas ocasiones a nuestro Señor Jesús se le cuestionó por qué decía tal o cual cosa. Y él lo que vino a hacer fue a darle el verdadero sentido de lo que la palabra enseña. Oíste que fue dicho, mas ahora yo os digo. No fue que él estableció algo nuevo, sino que le dio el sentido verdadero de lo que Dios ya había revelado. Entonces lo que tenemos aquí es una exposición de cómo podemos nosotros darle un sentido adecuado a la palabra para poderla vivir.
y para que seamos esa luz en medio de las tinieblas, para que seamos esa sal, para que seamos esa lumbrera que se pone en alto. Entonces yo creo que es un recurso que podemos nosotros tener para que la iglesia pueda llegar a esta generación con ese mensaje de vida, con ese mensaje de gracia, de favor, de misericordia, con ese mensaje que el mundo necesita. Porque al igual que ayer, el día de hoy, esta generación necesita conocer a Dios. Y lo va a hacer a través de nosotros, de esta comunidad, viviendo en la dimensión del reino. Ciertamente son unas pinceladas, pero yo digo que son pinceladas muy relevantes, muy coloridas, para que nosotros seamos introducidos a esa cultura del reino de Dios, que es una contracultura, pero que a su vez tiene la respuesta que el mundo está necesitando. Así es de que es por eso que tanto se necesita. Si no, no habría esperanza para el mundo. La esperanza está en la comunidad de creyentes. La esperanza de este mundo está en los hombres y mujeres de Dios que pueden expresar cómo es su reino y quién es el rey de este reino. ¿Quién es nuestro rey? Muchas gracias, Pastor. Pastor Fer, ¿quieres agregar algo más? No. Muy bien. Me llama mucho la atención lo que el Pastor José Luis nos menciona, porque justo en la semana tenía la oportunidad de platicar con el Pastor Raúl, y yo le preguntaba, Pastor, platícame cuál es el objetivo de tu libro, de esta edición que estás hoy reescribiendo. Y el pastor me decía, es necesario que muchos de los jóvenes, de las personas que están preparándose para poder predicar, para poder compartir la palabra, tienen que entender realmente lo que es el reino y desde qué posición la deben de entender y la deben de caminar. El pastor me decía, hay muchas veces en donde se habla de una manera equivocada acerca del reino. A veces no se tienen los conceptos correctos, o simplemente se sobreespiritualiza lo que se habla acerca del reino. Uno de los objetivos principales, lo que me comentaba el pastor Raúl, era que este libro está dedicado para aquellos futuros pastores, para aquellos futuras hermanos, personas que quieren compartir la palabra, pero desde una perspectiva de reino y desde una perspectiva de contracultura. Ya lo decía el pastor Iván. Muchas veces el rico es el que se lleva las palmas, pero se deja a un lado el pobre. Y esto hablándolo en todos los aspectos, en lo espiritual y en lo físico. Entonces me llama mucho la atención, Pastor José Luis, porque cuando nosotros hablamos de reino es para ir hacia afuera, para hacer una explosión y no implotar como organismo, como iglesia. Y es muy padre entender el corazón del pastor Raúl, porque nos permite entender que el reino es para todos y que el reino está aquí, que lo podemos palpar, lo podemos caminar. Y pues bueno, vamos ya hacia el final de esta presentación. Quiero citar lo que textualmente el pastor Raúl nos habla en el último capítulo de las pinceladas que él nos da, y nos dice, para vivir los principios vistos en este libro, necesitamos un cambio de mentalidad y una conversión de prioridades y valores. Este compromiso implica seguir a Jesús, escuchar y obedecer sus enseñanzas, permitiendo que transforme nuestra vida. Al aplicar estos principios, no solo transformamos nuestras vidas, sino también nuestras comunidades, extendiendo el reino de Dios en el aquí y en el ahora. Y puede sonar paradójico, pero en este siglo, con todo el avance tecnológico, incluyendo la inteligencia artificial, necesitamos de lo sobrenatural. ¿Ustedes qué opinan? Se la tuya, ¿no? Creo que esto es algo muy importante, y yo describiría en términos no solamente lo sobrenatural. Necesitamos lo divino, lo de Dios.
porque hay muchas cosas sobrenaturales, o sea, que no son de Dios, pero lo que el autor, lo que Raúl nos plasma aquí, es la intervención de Dios en la vida de las personas. Es Dios transformando, cambiando la mente, el corazón y la vida misma de la persona para vivir de una manera completamente distinta. Entonces creo que es muy importante que seamos una generación que todavía espera la obra de Dios. Hoy tenemos generaciones con muchas capacidades, con muchas habilidades, con mucha información, pudiéramos decir con mucho conocimiento, pero donde el obrar de Dios no es tan visible como en otras generaciones, que no estudiaron tanto, que no conocieron tanto, que no estaban tan adiestradas y tan especializadas en algunas disciplinas, pero que vieron la intervención de Dios y que eso marcó su vida completamente para tomar una decisión y vivir conforme a la palabra de Dios. Amén. Entonces yo creo que hoy los que estamos aquí y los que nos llegaron a escuchar, tenemos que resaltar que es sumamente importante y relevante en nuestros días permitirle a Dios obrar en nosotros. Que el poder del Espíritu Santo se manifieste. Y si alguien ha sido ejemplo de vida donde se ha manifestado la presencia de Dios, es en el autor, es en Raúl. Cada uno de los que estamos aquí hemos visto lo divino en él, manifestándose de una manera donde la iglesia es edificada, una manera poderosa, donde la iglesia es consolada, es edificada, es bendecida. Entonces yo creo que ese aspecto es muy importante, porque no solamente se trata de tener pues una enseñanza más. No es un libro donde lo leemos y somos, ay, qué padre, ¿no? Y lo guardamos ahí en el estante, no. Sino que nos tiene que llevar a una búsqueda de lo divino, de una experiencia con Dios transformadora para ser pertinentes a esta generación. Amén. Sí, yo solo quiero comentar que el Evangelio nos narra que en una ocasión el Señor Jesucristo, sentado con un grupo de los fariseos y los saduceos, les dice: ustedes saben muchas cosas. Ustedes pueden mirar al cielo y saben si va a llover o no va a llover. Y pueden ver el viento y saben de dónde sopla y a dónde. Ustedes son una generación que sabe muchas cosas. Pero qué lástima que no saben discernir el tiempo que les tocó vivir. Qué declaración tan importante. Y si nosotros contextualizáramos esta declaración para nuestros tiempos, y viendo al público de jóvenes que tenemos, algunos de ustedes universitarios, algunos muy estudiados, si el Señor Jesucristo hiciera esta misma pregunta, diría: caray, ustedes saben muchísimas cosas. Hace ratito mencionaste la inteligencia artificial, este universo paralelo, todo este desarrollo tecnológico que hay. Y la pregunta es la misma: ustedes saben muchísimas cosas. Para los jóvenes que nos están escuchando en redes sociales, la pregunta es pertinente: ¿cuánto conocimiento tienen hoy de la tecnología y de la ciencia? Pero qué lástima, decía el Señor Jesús, que no alcanzan a comprender el tiempo que les toca vivir. Este libro precisamente nos habla de cómo este reino, que para muchos es oculto, para quien lo logra entender se hace más que visible. Se revela un estilo de vida, se revela se conforma una diferente manera de pensar. Cambia nuestro pensamiento, cambia nuestra actitud, cambian nuestras acciones. Hay un cambio radical en lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque alcanzamos a ver un reino que funciona a contracultura. Por eso yo escribía en el prólogo: es como un reloj que camina en reversa.
que parecería algo ilógico, impropio, pero es real y funciona. Yo al final del prólogo les hago una invitación y le hago una invitación a todos los que van a adquirir este libro. Le digo, querido lector, este libro, y estoy seguro de lo que estoy diciendo, bendecirá su vida de manera extraordinaria. Cuando lean estos 23 capítulos, cuando los puedan entender, cuando los adoptemos como una forma y estilo de vida, bendecirá su vida de una manera extraordinaria. Los animará a convertirse en ciudadanos de este reino, al revés, en plena sociedad. En la universidad donde voy, sí, ahí. En el trabajo donde yo colaboro, claro que ahí. Cuando estoy jugando fútbol, sí, también, para no fingir un penalti, que no es. Cuando conduzco mi automóvil, sí, también, para respetar a, a quien tengo que respetar. Mire, este reino, convertirnos en este reino o ciudadanos de este reino, va a cambiar nuestro comportamiento en un sentido contrario a las tendencias culturales que dominan hoy nuestro tiempo. El querer lograr lo más que se pueda con el menor esfuerzo no funciona en el reino. Pero deben saber, queridos lectores, queridos amigos, esto que escribió Raúl es una invitación extraordinaria, pero debe saber todo el mundo que es este reino, saber que la vida en este reino es fundamentalmente social. Sí, porque no es individualista. Involucra a toda una comunidad, a una familia, a una iglesia. Es fundamentalmente social. Aquí no hay individualismo. Aquí lo importante no soy yo, es mi prójimo. Aquí el más importante no soy yo. Que no pongan la alfombra roja, que no busquen el primer lugar, que no se sienten en la primera fila. Y le decía eso el Señor a los fariseos: ustedes buscan sentarse en los primeros lugares. Siempre quieren el aplauso, siempre quieren el reconocimiento. Y no porque eso esté completamente prohibido, no, sino porque en el reino de Dios los que se humillan son los que serán ensalzados. Entonces, este reino es fundamentalmente social, pero ¿qué implica, hermanos? Implica membresía. Ser miembro de este reino implica, hermanos, ciudadanía, implica lealtad, identidad. Tenemos que sentirnos identificados como ciudadanos de este reino. Ser leales a los principios de este reino. Ponerlos en práctica en nuestra vida. Conlleva relaciones, obligaciones, tiene fronteras que uno no puede traspasar. Hay principios que no son negociables en la vida de los chicos, en la vida de los universitarios, en la vida de los empresarios. Hay principios que no se pueden rebasar. Por eso es un reino que tiene fronteras muy claras, muy establecidas, límites por los que uno no debe de pasar. No porque no se pueda, sino porque no van contra los valores de ese reino. Entonces tiene obligaciones, tiene fronteras y una gran expectativa. ¿Cuál es esa gran expectativa? Ver cómo Dios obra y cambia las circunstancias de los que son ciudadanos de ese reino. Aquí hay ejemplos de eso. Muchos de nosotros somos ejemplos de eso. Vivir en este reino, hermanos, implica compartir su historia, es decir, entender de dónde viene ese reino. ¿Cuándo comenzó? Un día el Señor Jesús, al declarar el Evangelio, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y podemos entender su historia, participar en su modelación. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que debemos ser modelos de ese reino. La gente tiene que alcanzar a ver ese reino en nosotros, en nuestra forma de actuar. ¿Cómo lo puede modelar un chico universitario? ¿Cómo? Es muy sencillo. Yo le digo a mis jóvenes, a mis chicos en la iglesia: ¿quieres modelar el reino? Sácate un 10 en el examen. No copies, no hagas la cosa, saca 10. Sé el que destaca. Va a sorprender al profesor cuando vea: caray, ¿y este quién es? Es un ciudadano del reino, ¿no? Cumple con todas tus expectativas, haz tu tarea, hazla bien, cobra lo justo, haz lo correcto. ¿Cuántas cosas tenemos que hacer? ¿No? Si tú te dedicas a la plomería, haz un excelente trabajo y cobra lo justo y hazlo a tiempo.
y son ciudadanos del reino. Y por último, hermanos, este reino y todas estas cosas de las que estamos hablando, el pastor Raúl las explica de manera magistral en 23 capítulos. De verdad, es asombroso. Es una invitación a que vivamos como ciudadanos del reino. Un día, un hermano le preguntó a Raúl, oye, ¿cómo puedo ver yo ese reino? ¿Cómo es el reino de Dios? Y Raúl le dijo, ¿quieres ver el reino de Dios? Sí. Hizo esto mismo. A ver si me está viendo la cámara. Le preguntaron, ¿cómo puedo ver el reino de Dios? Lo quiero ver. ¿Pues lo quieres ver? Tenemos que reflejar ese reino. Tenemos que ser ciudadanos de ese reino. La gente tiene que ver ese reino que funciona en la actualidad a través de lo que nosotros somos y de cómo vivimos y de cómo pensamos. Yes. Sí. Muchas gracias, pastor Iván. Adelante, pastor. Me ha llamado la atención lo que has dicho y sobre todo hay mucho conocimiento y la inteligencia artificial, el ChatGPT, te hace saber más cosas y todo, y conocimiento, y hasta en mis alumnos ya estoy viendo que unos escriben lo mismo, ni siquiera hacen la pregunta, la pregunta diferente, hacen la misma y le responden lo mismo, ¿no? Todavía no está tan sofisticado para ponerte la personalidad a ti y responderte diferente, entonces cuidado alumnos y cuidado estudiantes. Pero hay algo bien interesante en esto y es la gente no quiere conocimiento, la gente quiere dinero, la gente quiere experiencia, ¿sabes? La gente quiere ver en ti que sí hay algo diferente. No quiere que le platiques más de Biblia, no quiere que le platiques más de Dios. Y hay algo tremendo, estas 23 pinceladas las vas a leer, pero no se pueden vivir sin lo sobrenatural. O sea, ¿cómo puedes perdonar? ¿Cómo puedes ser agresivo? ¿Cómo puedes hacer todo lo que viene aquí, no? O sea, si ves cada una dices, ¿cómo puedo ser así? O sea, no se puede. O sea, es una locura. O sea, tú se lo enseñas a alguien que no tiene a Dios y dice, humanamente es imposible, ¿no? O sea, los pobres van a dominar, no, los que dominan son los ricos, dijiste que los pobres dominan, pero realmente en el reino normal los que dominan no son los pobres, los que tienen voz y voto son los ricos y los millonarios, ¿no? Y hay alguien que está decidiendo nuestro futuro en muchas cosas, ¿no? En un sentido decidiendo nuestro futuro. ¿Hasta dónde? Hasta que entre lo sobrenatural. Y me encanta algo porque decías algo sobre este reino es social. Y la tecnología nos ha hecho menos sociales. A veces nos ha hecho menos sociales y nos encerramos. ¿Por qué? Porque ahora platicamos con la máquina y platicamos con alguien que ni conocemos y que aparte ni sabemos si existe, ¿no? Y es paradójico porque entonces nos va alejando y nos hace antisociales. Y a veces cuando llegamos al contexto iglesia o al contexto de tener que interrelacionarnos, nos duele y nos cuesta. ¿Por qué? Porque no nos entendemos ni tenemos la capacidad. Cuando no te gusta algo en la máquina, ¿qué haces? La apagas, ¿no? Y dices, ay, este blog ya me fastidió. ¿Y qué haces? Lo bloqueas y ya nunca más vuelves a ver el blog, ¿no? Pero cuando el que vive contigo está, no lo puedes apagar, ¿no? ¿Cómo apago, no? ¿Cómo apago a alguien, no? O sea, ¿cómo te apago, no? Y a ti, ¿cómo te apago, no? Es más, ¿cómo te pongo en Supreme? O ya desaparece y no se puede. Entonces es algo de eso. Sin duda, algo desafiante y algo que tenemos que vivir día a día. Me gusta mucho los comentarios de los pastores porque el reino es hoy y es en cada uno de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que mostrarlo, que darlo a entender y sobre todo compartirlo con las personas que lo necesitan y que están hambrientas de conocer y de reconocer el reino. Y como cereza del pastel, ya para finalizar, por ahí estaba, me gustan a mí mucho los deportes y hay una frase que el fútbol dice, ¿no? Pegadita y al pie y en cortito. Y me gustaría que pegadita al pie y en cortito
nos pudieran decir algo. ¿Recomendarías las pinceladas de este libro desde la óptica como una comunidad alternativa? Y para contestarla, me gustaría invitar a uno de nuestros panelistas, al pastor José Luis Altamirano, que pudiera estar por acá con nosotros para que nos ayudara también a responder esta última pregunta y que también fuera parte de esta presentación del libro. Si usted recomendaría las pinceladas del pastor Raúl. Estaba escuchando a mis hermanos pastores, mis hermanos amigos, estaba escuchándolos. Lo último que dijeron fue lo más impactante. Este libro no funciona. No va a funcionar si no se vive en la sobrenaturalidad de Dios. Porque no se puede humanamente ajustar la vida a una propuesta como esta. Sencillamente este libro que es, yo creo que la obra, a mi juicio, es la obra magna de Pastor Raúl hasta hoy. Es imposible si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Yo resumiría en esto que acabo de decir, toda esta idea. Hay mucho que decir, mucho, y que ya han dicho, y para mí es el desafío más grande a mi persona. A mi persona. Todo esto que nos desafía, ¿sí? ¿Cómo lo puedo vivir? La verdad, no se puede. Se tendría que tener el libro, la Biblia, así es mi entendimiento. Quizás me equivoque o sea yo exagerado, no sé, ¿verdad? Pero es la Biblia, el libro, encima aquí, o debajo, como quieran, y mis rodillas, mi cabeza enfrente al libro, pidiéndole al Señor que me ayude a vivir esto, porque en lo humano no lo puedo hacer. Es muy alto, pero en la medida en que el Espíritu Santo viene y nos toma esa, nosotros comenzamos a transformarnos, no solo en nuestra persona, que eso es lo más grandioso. No se transforma solo mi persona, que ya sería bastante bueno. No, se transforma mi matrimonio, se transforma mi paternidad, se transforma mi comunidad, se transforma mi sociedad, se transforma mi iglesia. Y eso es lo rico de eso. Esa es la intención. Si no vemos esa intención, si no vemos esa proyección de alimentarnos, por supuesto, de la palabra de este extraordinario libro, la pregunta sería, ¿y para qué lo leímos? ¿Para qué lo estudiamos? ¿Para qué le hicimos una promoción el día de hoy? ¿Para qué? Yo tengo unos cuantos libros en mis librarios. Ustedes deben de tener también, pueden hacerlo, los tres, ¿no? Pero ¿para qué? Si no pasa nada en persona, si no pasa nada en mi patrimonio, si no surte efecto de mi familia, y no lo puedo enseñar. Lo que dijo hace un momento el pastor Iván, y que revela este libro al revés, el libro del rey, es que nosotros somos el rey. Yo soy el rey. Si he nacido de Dios, soy el reino yo. Por eso el Señor Jesús dijo, no pregunten dónde está el reino. El reino está entre vosotros. ¿Qué quiso decir? Esto lo expresa en el libro pastoral. ¿Qué quiso decir? Que donde tú estás está el reino. Y sencillamente, cuando hablas
Cuando te presentas, cuando interactúas, tú estás manifestando el reino. Y para que se logre hacer eso, pues hay que someterse a su enseñanza, pedir al Espíritu Santo que nos ayude, porque no es así. Esa sería mi opinión. Gracias por darnos esta oportunidad de opinar. Pastor. Bueno, para terminar mis intervenciones, creo que al exponernos a cada pincelada y buscar ese cambio y esa transformación que produce Dios, no será algo fácil, ni sencillo, ni pronto, porque hay una cultura que se tiene que desarraigar de nuestra vida para que se establezca una cultura, la cultura del reino de Dios. Y es un proceso. Algunos lo empezarán temprano. Aquí veo jóvenes. Y quizá otros ya lo empezaremos más avanzada en la vida. Pero es importante empezar. No podemos permanecer igual. Este es un desafío a la transformación. Bueno, esta es la edición anterior. Este es el que sigue. Es el bueno. Este es un desafío para la transformación personal y comunitaria en el seno de la comunidad que representa, de la iglesia. Así es de que porfiemos, luchemos hasta que el reino de Dios sea en nosotros evidente, manifestado, y podamos ser un reflejo de lo que Dios es, ¿sí? Entonces, no esperen que por leer un libro a las primeras de cambio todo va a suceder. Tenemos que regresar a él. Tenemos que entrar en ese proceso donde el Espíritu Santo nos va sumergiendo en un proceso de renovación, de restauración. Pero es lo mejor, es lo mejor. La propuesta del pastor Raúl es una propuesta que hoy necesitamos. Es lo mejor que podemos nosotros abrazar porque se trata de lo que Dios es y de lo que Dios quiere para nuestra vida. Gracias. Definitivamente sí, sí lo recomendaría como un cristiano lo recomendaría, pero como una comunidad alternativa que da respuestas y soluciones de una manera distinta y desde una perspectiva diferente, como esa comunidad que resuelve lo que nadie está resolviendo, como esa comunidad que abraza cuando nadie te abrazó, que te da que cree en ti cuando nadie creyó en ti, como ese tipo de comunidad que te ha permitido ser parte y tener una identidad no solo con Cristo, ¿no? Porque normalmente decimos, tienes una identidad con Dios, con Cristo. Eso es el speech y lo normal, ¿no? Pero ahora dame una identidad dentro de una comunidad, dentro de una realidad social, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Definitivamente sí lo recomiendo. Y lo recomiendo muchísimo porque hay dos palabras que me llaman la atención en este libro y que me vinieron a la mente cuando lo leía: cambios y transformación. La vida es cambios. La vida es cambio. No hay más. Lo empezaron a hacer hace muchos años, cuando empezaban las empresas, empezaban con la palabra cambio y decían cambia, porque es cuando empieza a haber un poco de disrupción, ¿no? Con toda la tecnología, porque llegó un momento en que el mundo parecía que era igual, ¿no? Y parecía que nada cambiaba y que todos estábamos acostumbrados a lo mismo. Pero de un momento a otro, ¡prum!, todo cambió, ¿no? Llegó iPhone, llegó muchas cosas, llegó Apple más bien, y llegaron muchas cosas, y empezó a haber cambios y la gente se empezó a espantar y empezó a decir, no, esto no me gusta, porque me está sacando de mi zona, me está sacando de mi lugar seguro. Entonces, al final de cuentas, lo que yo veo es que este libro te invita a algo, a cambiar. Te invita a cambiar. Te invita a ser transformado. Y no solamente a tu ser transformado, porque tú ya eres reino, como han dicho los pastores, sino a transformar lo que te está rodeando,
a ser capaz de generar un cambio y una transformación en medio de una ciudad, en medio de una sociedad o en medio de un mundo. Y nos necesita con una perspectiva correcta en Dios. Y que necesita que el pueblo de Dios se levante. Quizás no lo dicen y es algo bien sencillo, y aquí yo termino mi participación, pero somos sálidos. Somos sálidos. Y esas dos palabras son tan fuertes que deberían de instarnos no solo leerlo, devorarlo, aceptarlo y transformarlo. Claro, tenemos la Biblia, la palabra, pero esto viene de ahí. Y viene de un corazón que anhela que las cosas sean diferentes. Yo definitivamente lo recomiendo muchísimo este libro para todos ustedes, para sus congregaciones, para las personas que nos oyen en las redes sociales. Ampliamente, es un libro ampliamente recomendado. Yo les sugiero que lo compre, que lo lea, que lo ponga en práctica. Es más, compre dos, regálele uno a alguien a que usted aprecia mucho, a que usted estima mucho, a alguien con el que usted empatiza, a alguien que es su mejor amigo, su mejor amiga. Compre un libro y regálese. Es más, compre tres. Y si hay alguien por ahí que le cae muy mal, regálele este libro y cuando lo empiece a leer, usted va a notar el cambio impresionante cómo Dios funciona al revés. Dame 7. ¿Sabe quiero decirle algo? Por supuesto que estamos en un desafiante confiado con usted. ¿Sabe qué es lo más valioso del libro? Ni siquiera la enseñanza tan profunda, completamente bíblica, teológica. ¿Sabe qué es lo más importante de este libro? El respaldo de la vida de quien lo escribió, a quien conocemos, y que conocemos más o menos, yo diría, profundamente. No solo en palabras. Los que hemos estado en su casa, ¿verdad? Hemos visto como testimonio fehaciente con nuestros propios ojos, y no quiero hablar de más al autor, pero quiero decir una verdad. Los que hemos tomado café en su biblioteca personal de la casa, los que hemos visto cómo trata a su esposa, a sus hijos. Yo soy muy enfático en eso. Para mí un ministerio es fracaso si no tiene sólida su familia, su matrimonio y sus hijos. Para mí así es. Siempre, desde toda la vida lo he dicho. Entonces, eso lo aprendí de él. Y lo intentamos, ¿no? No estamos diciendo que somos perfectos en eso, no. Lo intentamos. Y es que lo hemos visto que es posible. Entonces, lo que se dice aquí, tenga la seguridad de que quien lo escribió, sin ser perfecto tampoco, está viviendo lo que ha escrito. Y cuando un libro tiene eso, cobra un valor no monetario, sino un valor. Es invaluable, pues. Entonces, ese sería mi consejo. Se lo recomiendo para la vida. Sí. Sin ningún sentido ser superior a la Biblia, en ningún sentido. Es muy útil, si usted quiere, pero está tomado de la. Entonces, lo respalda una Biblia, la cual conoce. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, llegamos al final de esta participación. Pastores, muchas gracias. Ha sido un placer y un honor poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Y los dejo con David. Muchas gracias. Es posible. Es tremendo lo que acabamos de escuchar. Lo conoces. He aprendido que
que cuando vamos a la escritura, y esto es algo muy padre porque mi esposa y yo hemos aprendido una frase que dice que no existe cuestionamiento alguno que no pueda ser respondido a través de las escrituras. Y a lo mejor algunas cosas van a ser muy fáciles de responder, otras no tanto, pero he aprendido que cuando vamos a la escritura o cuando Dios pone en nuestras manos un libro como este libro, que te invita a continuar leyendo, yo apenas lo leí, algunos pastores ya tienen años que lo habían leído, yo apenas lo leí hace 2 semanas, y nos lo aventamos junto con mi esposa muy rápido. Es un libro que te invita a leerlo. Es como aquella imagen de las vacas gordas y las vacas flacas. Es como alimentar las vacas gordas cuando vamos a un libro como este, y entonces podemos nutrirnos y sabiendo que en algún momento, en alguna circunstancia va a haber un tema como si fueran las vacas flacas, y entonces recordamos lo que estudiamos porque fue bajado de las escrituras. Y eso me gusta mucho. Ahora, lo real es que la influencia del mundo está teniendo una creciente y sistemática manera tan negativa de atacar incluso a la iglesia, al cuerpo de Cristo, que solo la iglesia, a través de las escrituras, va a poder ser esa herramienta de Dios o esa comunidad alterna, como ahorita lo mencionaban los pastores, que desmantelará este entorno cultural tan aplastante a veces, y considérenlo esto en los niños, a veces que les quieren asaltar la inocencia, y no es que querramos tener niños a los 12 años siendo inocentes, porque ya no van a ser inocentes, no los van a tratar como si fueran tontos, pero sí que vayan conforme van madurando en su adaptación a la vida, y a través de las escrituras que nosotros como papás podamos hacer en ellos, influenciar entonces en ellos, va a poder tener ese impacto. Ahora, la verdad es que ya no quisiera decir más porque lo que dijeron los pastores, yo estaba como tomando muchas notas, y eso también, y eso es muy padrísimo porque la perspectiva de eso, y con esto le quiero dar el paso a mi hermana Martita, a que tiene un aviso de la Academia Berea, pero es muy padre como el mismo libro que leímos varios, o que hemos leído y que seguramente van a leer muchos, tiene una lectura diferente porque estamos desde una perspectiva diferente. Y eso enriquece muy padre la lectura que cada uno le da. Mira, mencionó algo de esto, pero yo leí esta lectura, y no porque sea malo o que una sea más importante que la otra, sino porque cómo podemos nosotros interpretar desde nuestra perspectiva o desde nuestra trinchera, se dijera también de esa manera. Entonces le quiero pedir a mi hermana Martita, Irene, por favor, si nos acompañan. Adelante, por favor, hermano. Pues hola a todos. Me dieron la encomienda de hablar un poco sobre la Academia Berea. Pues la Academia Berea es un espacio dedicado a la formación integral de siervos llamados al ministerio. Y bueno, la Academia Berea surge como fruto de una visión compartida entre varios pastores líderes en sus congregaciones que ya contaban con institutos bíblicos locales. Y aquí es muy importante mencionar que el hermano Raúl de la O justamente fue el que sentó a estos líderes y les dijo, es tiempo de organizar nuestra visión, de organizar este deseo conjunto y de ponerle un nombre. Estos líderes se dieron cuenta de que podían enriquecerse mutuamente a partir de compartir sus experiencias y aprendizajes, y así nace Berea, con el deseo de formar una comunidad de servicio, aprendizaje y acompañamiento. La Academia Berea no es solamente una escuela para formar pastores, no es la visión principal,
sino que está diseñada para capacitar a siervos que sirven dentro de la iglesia local y que tienen un llamado al ministerio en distintos roles. Busca equiparlos para ejercer su servicio con integridad y eficacia. Uno de los aspectos más destacados de Academia Berea es que los pastores, que ustedes vieron aquí al frente, participan como docentes y no solamente tienen una amplia formación teológica, sino que también poseen un profundo compromiso con el servicio. Estos líderes están dispuestos a acompañar a los estudiantes en su crecimiento espiritual, creando lazos de amistad, apoyo y comunidad. Como les decía, pues un pequeño ejemplo de los docentes que forman Academia Berea fueron nuestros ponentes, el hermano José Luis Carmona, el pastor Fernando, el pastor Altamirano, el pastor José Luis Altamirano, nuestro hermano Iván. Perdón, hermano, estoy nerviosa. La Academia Berea está pensada para personas que han sido llamadas a servir dentro de su iglesia local y que buscan profundizar en su comprensión de la Biblia para aplicar estos conocimientos en el contexto de su servicio y ministerio. Y además es una opción ideal para quienes desean aprender en comunidad, ya que Berea fomenta el trabajo conjunto y el apoyo mutuo entre líderes de diversas congregaciones y contextos. Academia Berea no solo reúne personas que están, por ejemplo, en el contexto de México, de la Ciudad de México, tenemos también congregaciones o pastores de España, está el hermano Raúl, está los hermanos de Mallorca, tenemos personas de Estados Unidos. Entonces es una comunidad variada en donde ustedes pueden encontrar también diversidad de contextos, diversidad de experiencias. Y si bien la intención es formar líderes dentro del contexto de la iglesia local, en este sentido se requiere la aprobación del pastor de la iglesia a la que uno pertenece. Por lo que esto significa un respaldo del pastor y que se comprueba mediante una carta pastoral, indicando que el congregante o líder que desea inscribirse cuenta con el aval para participar en los cursos. Esto es para nosotros esencial. Si alguno de ustedes desea participar, si está sirviendo como líder dentro de su iglesia o tiene un llamado al ministerio, lo que se le solicita es una carta pastoral que respalde que usted puede participar dentro de estos cursos. El programa incluye 14 materias como panorama del Nuevo Testamento, panorama del Antiguo Testamento, desarrollo del liderazgo espiritual, introducción a la hermenéutica, etc. Estas materias se imparten una vez a la semana durante 8 semanas y la modalidad es en línea. Ocupamos plataformas Zoom y Moodle para poder llevar a cabo nuestras materias. También, además de esto, se han dado masterclass relacionadas con el tema de liderazgo, por ejemplo, y también del ministerio profético. De hecho, aquí tenemos otro libro del pastor Raúl de la O. Este libro está en 150 pesos. Se llama Ministerio Profético y una de las masterclass estuvo relacionada con este tema. Seguramente más adelante se desarrollará algún otro curso con este tema para que adquieran su libro, lo vayan adquiriendo y se vayan preparando para nuestro próximo curso. Nuestros estudiantes pues destacan justamente todas estas beneficios de Academia Berea que les ha permitido transformar su entorno ministerial. Y bueno, en general, esto es Academia Berea. ¿Qué les podemos decir más que es estos pastores, el hermano Raúl al frente, pues es un ejemplo de lo que van a tener? Entonces, si están interesados, pueden contactarnos a partir de visitarnos en www.berea-medioacademy.com. Pueden escribirnos al correo berea.academia1@gmail.com
o comunicarse con nosotros por medio de mensaje de WhatsApp al 55 34 65, no, espérame, 55 73 41 52 78. Aquí está. Tenemos unos folletos por si gustan llevarlos también a sus iglesias. Y si están en España, tienen que comunicarse con María Victoria Sánchez Romero. Bueno, creo que eso es todo de mi parte. Muchas gracias y gracias. Gracias. Ya, realmente ya para terminar, agradecemos su presencia, su atención siempre puesta en nosotros. Gracias a los panelistas. De verdad, gracias porque siempre nos ayudan de repente en algunos temas que podamos estar perdiéndonos, ¿no? Muy bien, y también a nuestro moderador, a Isaac, gracias a Academia Berea, que hizo posible también este tema, a todo el staff de video, de la presentación que hubo, qué padrísima alabanza, y por supuesto a Iglesia, que es nuestra iglesia anfitriona, Mundo de Fe. De verdad, muchas gracias por permitirnos estar aquí. Y muy bien, para adquirir el libro, es muy sencillo, hay que pagar. Así. ¿Tienen el libro? Hay que pagar. Ahora, la ventaja es que si lo compramos a través de Iglesia Kairos o a través de Academia Berea, no lo tenemos que pagar en 500 pesos como está en Amazon. Y no lo podríamos llevar ahorita. Si ustedes hacen un pedido ahorita en Amazon, les va a costar 500 pesos y les va a llegar días después. Bueno, a lo mejor si pagan la entrega inmediata, al día siguiente les llega, pero pues ya les costó más. Y aquí el costo es de 350 pesos. Hay pago en efectivo y también pago por transferencia. Si alguien está interesado en llevarse los 10 que mencionaba Pastor. 7, dijo 7. Ya le estoy agregando 3, Pastor. Perdón, Pastor. Es que pensé en voz alta, yo debería llevarme 10. Perdón. Tenemos varios puntos de entrega en la ciudad. Tenemos en el sur, en la zona centro, le llamamos zona centro en Azcapotzalco, zona sur en San Jerónimo y zona norte en Cuautitlán. Entonces, todo esto es a través del WhatsApp que hay unas hojas que están ahí en la parte de atrás, que son estas, el Reino Reyes. Vienen las ubicaciones y a través del WhatsApp para que se pongan de acuerdo del pago y demás para coordinar la entrega de los libros que van a requerir. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Si no, ya pueden ir sacando su billetera o su chequera o abrir la aplicación de su celular para transferir la cantidad de libros que se van a llevar. Y de verdad, nuevamente, muchas gracias y los invitamos entonces a que pasen a la mesa de donde están los libros. Buenas tardes.